Bueno, lo que dice entonces Lukács sobre la novela es lo siguiente. Dice, la novela es la epopeya de una época sin dioses. Este autor lo dice en su obra Teoría de la novela. Y luego lo otro ya lo dice el autor de este libro, Mirza, ¿no? Y que hace una especie de compilación de lo que dice él, ¿no? Lukács considera a la epopeya como expresión de un pueblo en contacto directo con el sentido del mundo. Pueblo para el cual las preguntas que se hace el hombre sobre el mundo que lo rodea tienen respuestas, aunque éstas pueden ser terribles o profundamente pesimistas. Punto y seguido. Un mundo donde los dioses eran manifiestos, formaban parte de la vida y la creencia en ellos era incuestionada. Punto y coma, como en la Ilíada de Homero, por ejemplo, o en otras epopeyas de la Edad Media. Punto y aparte. La novela, en cambio, surge cuando el sentido de la vida se vuelve problemático, cuando el hombre pierde contacto directo con ese sentido y empieza a preguntarse por él. En Occidente, después de la Edad Media, la novela es la que expresa ese sinsentido de la vida y al mismo tiempo es la historia de la búsqueda del sentido. Punto y seguido. El héroe de la novela encarna esa toma de conciencia de la falta de sentido, de la falta de valores claros y manifiestos en el mundo, por eso Lukács lo llama, entre comillas, héroe problemático. Pero es también
quien emprende la aventura de buscar un fin, un ideal, un sentido. Punto y aparte. Ambas cosas, el descubrimiento de la falta de sentido y búsqueda, muchas veces no se dan en forma racionalizada, sino afectiva, intuitiva, como melancolía vaga, aspiración nostálgica. Es por eso que la búsqueda del héroe problemático entre paréntesis, esa aspiración nostálgica a un fin, cierro paréntesis, esa aspiración nostálgica a un fin, eso va entre paréntesis, está degradada porque es abstracta y por lo tanto irrealizable, solo tendrá la realidad de un deseo. Punto y seguido. Esa irrealización proviene de la ajenidad, es decir, lo ajeno, de la separación que se ha producido entre el hombre que aún busca dar a su vida y al mundo un sentido trascendente y la sociedad vacía ya de todo contenido espiritual. La novela es, pues, la historia de esa oscura búsqueda donde el héroe mismo forma parte del mundo que rechaza, que lo asfixia y al que busca una salida, una forma de redención. Una forma de redención. Así podríamos decir que para Lukács, de redención, así podríamos decir que para Lukács la novela moderna es, y así abren comillas, la historia de una búsqueda degradada de valores auténticos en un mundo también degradado. Bien, eso por lo menos entonces ténganlo para sumarlo al estudio de la novela, ¿está?
Bueno, y otra cosa que podrían anotar es que la novela crea, refleja, representa. Refleja, representa entre paréntesis, refleja y representa entre paréntesis, un mundo homólogo al mundo real por medio del relato. Para ello toma 3 elementos estructurales. El personaje, el espacio y el tiempo, que reflejan al hombre, o sea, acá esto está mal, obviamente es persona, ¿no? Porque hombre ya no se usa decir más, pero esto no sé qué año es, ¿no? Se dice persona. En el mundo, reflejan al hombre en el mundo, surgiendo la acción, ¿sí?, como resultado de la puesta en contacto de esos 3 elementos básicos. Estos elementos construyen, entre comillas, pues, el mundo imaginario de la novela. Bien. Eso para tener una idea general. Vamos, antes de seguir un poquito leyendo, le quería hacer una breve síntesis de lo que es el modelo actancial de Greimas para tratar de ponerlo en la obra y que vayamos descubriendo juntos, que no se los tenga que decir yo, sino que, esto puede ser tal cosa y esto puede ser tal otra, ¿no? Y lo vamos a ir viendo juntos. Nosotros vamos a estudiar en este libro sobre todo a 3 personajes, porque no nos va a dar para más y ya bastante con 3, que van a ser Bautrén, Papá Goriot y Rastignac, ¿tá? Son los que más vamos a prestar atención. Entonces, en este modelo actancial de Greimas, que se los voy a dar lo más fácil posible y rápido para que más que nada lo volquemos a esto. Nosotros tenemos varios elementos que constituyen este modelo y en los cuales nosotros les voy a pedir que se fijen y vayamos encontrando entre todos lo que son estas características relacionadas a los diferentes personajes. Tenemos un destinador, ¿sí?, un sujeto, ¿ya lo vieron? En teoría literaria, pero son unos párrafos. Porque vos estabas de antes. Sí. Un destinatario. ¿Con quién lo viste? Con la Daniela Sosa. Tenemos un ayudante, un objetivo. ¿Puede ser objeto también? Puede ser objetivo, sí, y oponente. Entonces nosotros tenemos las líneas que entrecruzan. Entonces ahora les voy a decir elementos básicos de cada uno, más allá de que estos se pueden encontrar PDFs y verlo más en extenso, y de repente damos alguna otra característica, pero para que ustedes vayan manejando algunas ideas
Bien, entonces, el destinador es el personaje, coma, motivo o fuerza. Destinador primero, ¿no? Vamos en orden. Es el personaje, motivo o fuerza interna / externa que mueve al sujeto a conseguir el objeto u objetivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunos cuentos, el hada madrina, ¿no es cierto? Ah, es como el estudio que hace Props, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Pero Sí. hace como el estudio de personajes también Sí. y hace esto de el ayudante, el auxiliar. Sí, hay varios, o sea, hay un montón, ¿no? Está Bartes, está Goldman, hay un montón, ¿no? El segundo, sujeto, o sea, el número 2, personaje principal del esquema, es el que realiza una acción que busca cumplir con algún objetivo que se mueve que puede ser principal o secundario. ¿Tá? Ejemplo, la Cenicienta, ¿tá? O sea, sería el personaje principal. 3, el destinatario, quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto. Ejemplo, el príncipe de la Cenicienta. Número 4, ayudante. Son quienes ayudan a que el sujeto consiga el objeto. Ejemplo, el hada madrina, los animales. Cinco, el objetivo, lo que el sujeto quiere conseguir, lo que lo mueve a actuar. ¿Está? Por ejemplo, encontrar el amor y una vida digna. Y oponentes, el 6, son actantes que se oponen a que el sujeto consiga el objeto. Por ejemplo, la madrastra y las hermanastras. Entonces vamos a ir descubriendo con este modelo actancial, que se llama así porque analiza a cada personaje como un actante, es decir, alguien que acciona, que realiza la acción, que mueve un entramado de sucesos para conseguir su objetivo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ir de a poco viendo. Nosotros habíamos visto en la clase pasada toda esa gran descripción que había animado el principio de la escena, ¿no? Y lo que era
la descripción tan diferente a la subjetiva que era la descripción objetiva, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Habíamos visto que no tenía separaciones. Sí podemos dividir en partes y podríamos analizar que lo que analizamos la vez pasada sería la primera parte, donde había toda una descripción que iba de lo general a lo particular, ¿no es cierto? Y recuerdan que la descripción era muy detallada y tendiendo más a lo objetivo que a lo subjetivo, pero habíamos visto que había elementos subjetivos. ¿Recuerdan cuando decía, por ejemplo, el carro de la civilización, no sé qué? Varios elementos que en realidad eran subjetivos, pero siempre dados de una manera, de cierta manera subjetiva, ¿no? Objetiva, ¿no? No era bien diferente a lo de Werther, que daba todo por lo que él sentía, ¿cierto? Por su subjetividad y lo que le parecía a él, y es la más bella de todas las criaturas, bueno, era todo por él. Acá la intención, aunque hay vimos varios adjetivos subjetivos, por supuesto, pero tiende a dar la apariencia de objetividad, ¿no? Nosotros tenemos de este autor que también tiene algunos elementos que algunos autores catalogan también como propios del romanticismo, ¿no? Que después vamos a ir viendo. O sea, que este realismo para algunos tiene elementos también del romanticismo. A ver si veo dónde está. O si no, se los leo después para que veamos un poquito lo que es. No los quiero expandir tanto y no ir al texto en sí. Pero después les digo que hay algunos elementos que se pueden considerar. Bueno, ¿hasta dónde leímos nosotros la otra vez? Creo que nos habíamos quedado en lo de Telémaco, ¿no? En la descripción de la pintura. ¿De la descripción de cuál? De la pintura de Telémaco. Y habíamos visto Sí. lo de aquella estatua, pero no sé si seguimos más allá. Creo que nos quedamos en la estatua. Nos quedamos en la estatua, así, en una foto que vimos. Porque la descripción de la de. No, ya tengo marcado. Que habíamos ido un poco más, que el mobiliario era tan viejo y podrido, roído, que era necesario hacer una descripción que disminuiría ostensiblemente el interés de esta historia. Claro, y habíamos llegado a la miseria sin poesía, es decir, a la miseria sin ningún elemento que pudiera darle importancia a esa miseria, o sea, jerarquizarla de algún modo, ¿no? Vamos entonces a leer un poquito más así y ir viendo los personajes, ir viendo cómo de cierta manera los podemos ligar a esto que acabamos de ver, para tratar de ver entonces estos elementos que les acabo de decir de Greimas. ¿Qué les parece entonces si van leyendo un poquito? ¿Desde dónde? Desde podría decirse, o sea, después de esa miseria sin poesía hasta el final, el punto, y después podría decirse. Miseria sin poesía está. Está, bueno, ahí podría decirse que esta pieza Esta pieza se halla en todo su lustre. Sí, ahí. Ahí. Sí. Me encontré. ¿Dónde? es el párrafo siguiente a la miseria sin poesía. Esta pieza se halla en todo su lustre en el momento en que, hacia las 7 de la mañana, el gato de la señora Bauker precede a su dueña. Salta sobre los bufetes,
su cara avejentada, grasienta, del medio de la cual brota una nariz como el pico de un loro, sus manos agrietadas, su cuerpo parecido al de una rata de iglesia, su busto demasiado cargado y flotante, se hallan en armonía con esta sala que resuma desgracia, en la que se ha refugiado la especulación. ¿Qué pasó ahí? En la que se ha refugiado la especulación, y cuyo aire cálidamente fétido es respirado por la señora Bauer sin que le produzca desmayo. ¿Sigo? Sí. Su rostro fresco como una primera helada de otoño, sus ojos circundados de arrugas, cuya expresión pasa de la sonrisa prescrita a las bailarinas, a la amarga mueca de los usureros. En fin, toda su persona implica la pensión, así como la pensión implica toda su persona. El presidio no se imagina sin el capataz, no puede concebirse el uno sin el otro. La fofa gordura de esta mujer es el producto de esa vida, como el tifus es la consecuencia de las exhalaciones de un hospital. Su vestido, hecho con ropa vieja, resume el salón, el comedor, el jardincillo, anuncia la cocina y hace presentir los huéspedes. Cuando ella está allí, el espectáculo es completo. De una edad de unos 50 años, la señora Bauer se parece a todas las mujeres que han tenido desgracias. Tiene los ojos vidriosos, el aire inocente de una callejera que se hace acompañar para hacerse pagar mejor. Pero, por otra parte, dispuesta a todo con tal de hacerse más agradable su suerte. Sin embargo, es buena mujer en el fondo, dicen los huéspedes, que la creen sin fortuna al oírla gemir y toser como ellos. ¿Quién había sido el señor Bauer? Ella nunca hablaba del difunto. ¿Cómo había perdido su fortuna? En las desgracias, respondía la señora Bauer. Se había portado mal con ella. Solo le había dejado los ojos para llorar, aquella casa para vivir y el derecho de no compadecer ningún infortunio, porque, decía, había sufrido todo lo que es posible sufrir. Al oír los pasos de la señora, la gorda Silvia, la cocinera se apresuraba a servir el desayuno de los huéspedes internos. Generalmente, los huéspedes externos solo se abonaban a la comida del mediodía, que costaba 30 francos mensuales. En la época en que comienza esta historia, los internos eran el número de 7. El primer piso... Hasta este. No, gracias. Ahí entonces tenemos una primera delimitación de esta señora Bauer, que es justamente, ¿quién? La dueña de la pensión, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Y esta señora entonces es la dueña de la pensión y vieron la relación. Les iba a traer algo de Bachelard, pero se los traigo la próxima. De la relación, según Gastón Bachelard, hay una relación entre el personaje y que se cumple en este caso entre el personaje y lo que es su hábito, su lugar, ¿no? En este caso, claro, que vieron que dice varios elementos. Dice, por ejemplo, todo en ella se encuentra en armonía con esta sala que resuma desdicha, es decir, como que junta toda la desdicha. Es decir, que en este caso, que mañana le traigo las palabras textuales de Bachelard, pero es que la idea es que hay una relación entre ese sujeto y el objeto, en este caso, del cual ella es la dueña, que es esta pensión, ¿no? Hay varios elementos, vieron como yo la otra vez creo que dijeron no hay muchas figuras, al contrario, acá hay un montón de figuras fíjense, hay una comparación que vemos ahí, su avejentado rostro grasiento, de cuyo centro brota una nariz como el pico de un loro, ¿no? Ahí entonces hay, ¿cómo sería el pico de un loro? Puntiagudo, feo, algo desagradable, redondo, ¿no? Es decir, que describe la nariz como la del pico de un loro, sus manos agrietadas, su cuerpo tan parecido al de una rata de iglesia, ¿no?
Ahí entonces, una rata de iglesia es gorda, ¿no? Desagradable, ¿no? Sí. No hay, no me parece que sea estrictamente, pero es como una animalización, es como una degradación del personaje justo con las características de los animales que elige para retratarlo, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. En realidad ahí está el cómo, así que sería una comparación y después también parecido, pero en realidad en ambas comparaciones hay un deseo de animalización, sí, es decir, Porque además los animales exactos que busca para sí, retratarla a ella. sí, sí. Sobre todo que Iguales son comparaciones, ¿no? Porque está el cómo y tan parecido ¿No al... es una descripción grafopédica del personaje también? Es una grafopeya, exacto. Extensa y bastante... Ahí está, con fundamento. es una grafopeya, es decir, que es el conjunto de cualidades exteriores y físicas del personaje. Recuerdan que son exteriores y físicas porque justamente no solo abarcan el físico en sí, sino lo que la señora usa ¿Cómo también. definió grafopeya, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo definió grafopeya, perdón? Grafopeya es el conjunto de cualidades externas y físicas de un personaje. ¿Por qué externas y físicas? Porque no es solo el físico, es también lo que usa, lo que se pone, ¿no? Les iba a decir, otros elementos, ¿no? Es decir, la relación con esa sala, cuando dice la armonía con esa sala que resuma desdicha, en la que se ha refugiado la especulación, bueno, esto está, cuyo ambiente cálidamente fétido es desagradable, con ese olor a humedad, a cosas viejas que ya definió, ¿no? Aquellos muebles viejos, ¿está? Sin que le produzca ni el menor asomo de desmayo. Es decir, ¿por qué no le...? Se acostumbró, ¿no? Como siempre que te acostumbras a un lugar, ya está, no precisa que... te olvidás, no, bueno, nos pasa a nosotros. Claro, que alguien que entra se da cuenta, pero ella no está inmersa en eso siempre. Exacto. Le decía entonces, todos los elementos que hay, la comparación que sigue, su rostro fresco como una primera helada de otoño, ¿no? Es decir, que ahí hay, además de una comparación, hay una ironía, ¿no es cierto? Porque una primera helada de otoño es, fíjense, como muy fría, siempre, ¿no? Como muy desagradable. Es la primera parte, antes de que llegue el invierno, como que... Sí, ahí está, ¿no? Sus ojos circundados por gruesas arrugas, su expresión que pasa de la estereotipada sonrisa de las bailarinas, fíjense, es Balzac y después de Balzac, es impresionante, es algo impresionante este tipo, que pasa de la estereotipada sonrisa de las bailarinas a la amarga mueca de los usureros. ¿Vieron la sonrisa de las bailarinas que es espléndida, pero a la vez es como falsa? Porque vieron que ellas están tratando de bailar y lo más importante es, bueno, tener esa cara graciosa, pero a la vez hacer bien el baile y es en lo que están concentradas, en bailar. La del usurero que es ¿No? macabra. Y el La del usurero que es macabra. el usurero que es el prestamista, ¿no? Justamente que es la sonrisa del avaro, del que busca lo del otro, ¿no? Que el que busca enriquecerse. Eso está haciendo como la mítica de la sociedad. Ahí está, bien, claro, sí. En fin, toda su persona podía decirse que representa la pensión. ¿Ven? Acá la idea de que ella representa la pensión, así como la pensión presenta a su personalidad, ¿no? Es decir, ahí está, hay un elemento entonces de correlación entre ella y la pensión y ella. El presidio tampoco puede imaginarse sin su capataz, es decir, relaciona de cierta manera un presidio al capataz, ¿no es cierto?
ya que no pueden concebirse el uno sin el otro. La fofa gordura de esa mujer, y ahora vemos por qué decía rata de iglesia, porque es gorda, ¿no? Entonces, fofa gordura, es decir, no es gorda, pero vieron, por ejemplo, que hay gente que es gorda, pero es joven, y bueno, y tiene agilidad y todo, pero ella es fofa, ¿no? Es en definitiva el producto de esta vida, como el tifus, la consecuencia de las exhalaciones del hospital. Su vestido confeccionado de tela vieja resume también el salón, el comedor y el jardín, pregonando la cocina y haciendo presentir a los huéspedes. Sin embargo, vieron que por la descripción nos parecería más edad, pero dice, tiene alrededor de 50 años, es decir, Ya que tiene mala vida. parecería una persona más avejentada, porque por lo que cuenta podría pensarse que tuviera más edad todavía. Incluso más adelante en el texto se describe que ella con su esposo tuvo dinero antes y que él lo perdió, ella no especifica qué, de qué forma, pero la mala suerte es de ella. Uno puede deducir que, bueno, que habrá apostado los vicios. Ahí Para la está. época, 50 años era mucho, ¿no? Sí, sí, quizás sí, o sea, más que ahora quizás, ¿no? Pero sí, a los ojos de ahora 50 no sería tanto como para todo lo desagradable que describe, ¿no? Es decir, para todo lo que ella resuma es la palabra, ¿no? Que sintetiza, ¿no? Se parece a todas las mujeres que han padecido desgracias. Y ahí la idea de lo que es el tipo, ¿no? Que Balzac en muchas circunstancias busca llegar a lo que es el tipo. Y en este caso, al decir se parece a todas las mujeres que han padecido desgracias, es como si unificara a este personaje junto con otras que hubieran entonces, vieron que dice padecido desgracias, o sea, de diferentes calidades o diferentes circunstancias que lo hubieran hecho pasar a tener esas cosas, ¿no? Esos, no quiero decir defectos, pero esas características, ¿no? Sus ojos vidriosos le confieren el aire inocente de una mujer de la calle que se hace acompañar para que le paguen mejor, pero por otra parte está dispuesta a todo con tal de hacer más agradable su vida, ¿no? Es terrible, ¿no? O sea, La traducción mía dice, tiene los ojos vidriosos y el aire cándido de una celestina que se hace la decente para cobrar más, pero dispuesta a todo con tal de mejorar su suerte. O sea, ahí una está. metáfora para decirle prostituta. Claro, No sé si claro, la edición ¿no? del resto lo dice, pero en la mía hay una parte en la que también le dicen Sí. abuela, o sea, como hay referencias a la serie. Eso para mí es metaliteratura. Sí, sí, aunque en esta no lo dice, pero sí, está haciendo referencia a otra, obviamente, a otra obra literaria, si dice eso. En la mía dice así, ¿no? Que han padecido desgracias, pero sí, la está rebajando al nivel de una prostituta, ¿no es cierto? Muy vieja, que hace cualquier cosa, entonces, para sobrevivir, sí. No, que estaba viendo, leyendo el pasaje, y la descripción de la gastropeya también introduce no solamente las condiciones de vida, sino que también tiene que ver con el carácter, y eso ya ahí estaría también aludiendo a la gastropeya. O sea, que a través de las características o las condiciones y las características físicas que se dan, también está el propio narrador dando elementos que ya son de carácter. Sí. O cómo se comportan de la sociedad, vamos a decir. Sí, En aunque ese acostumbramiento. sí, es correcto. Sobre todo ahora empieza, porque cuando hablaba de la nariz y No, eso sí, de la fofa gordura, ahí no. Ahora en esto último sí, consiento, ahí está el comportamiento de ella, ¿no? Al parecerse una prostituta, ahí ya entonces está El tema de la desafada, la etopeya, ¿no? La etopeya, que justamente es el conjunto de características interiores de un personaje, ¿no? Que es justamente todo lo que es la emoción. ¿Qué más es interior? los pensamientos
pensamientos, ¿qué más? La moralidad, la ética, La moral, la ética, ¿qué más? los vicios y las virtudes también. Los vicios, las virtudes, el nivel intelectual, la religiosidad, ¿tá? Todo lo que es su personalidad interior forma parte de la etopeya. Coincido contigo, que sí, que acá en estas partes ya está más ligada a la etopeya, sí. No en la primera parte que dijimos la nariz y la gordura y sino en esta está bien, sí. Sus ojos vidriosos, esto ya lo leí. Sin embargo, o sea, después de todo esto, dice, es una buena mujer en el fondo. Como, La defenestró y ahora dice. ahí está, en el fondo además, como si hubiera que hurgar, que explorar un poquito, ¿no? Como esas personas que a veces te caen mal y decís, ay, ¿viste? Y después ves, Una tremenda profesora. ¿por qué? ¿Qué te dijo? Dice vos. Ah, Pero esa es la, el compañerito, no se hagan bullying. eso es lo que dicen los huéspedes, en el fondo. Ahí está, en el fondo, como dicen los huéspedes, exacto, Habiendo ¿no? oído. Que la creen sin fortuna al oírlos gemir y toser igual que ellos. Es decir, que su comportamiento exterior sería como el de ellos, y entonces como que la asimilan a lo que son ellos, Ella ¿no? tiene buena relación con uno de los huéspedes, igual. Sí, ¿Cómo es? con Botrén que la abraza y le... Y le dice mamá. Sí. En la desgracia, pero vieron que ella, a ver quién sabe qué pasó con Papa Gorión. Sí, ella quería conquistarlo cuando él llegó a la pensión porque tenía mucho dinero. Sí, Y ahí empiezan a narrar como que Papá Goriot en principio estaba en el primer piso, en una de las habitaciones más caras. Entonces ella se hace amiga de una condesa, puede ser, Sí. que también fue a parar a la pensión. Y empiezan a elaborar un plan para que ella enamore a Papá Goriot. Pero la condesa intenta levantarse a Papá Goriot de ella, y Papá Goriot no quiere, o sea, como que no muestra interés. Entonces va y le dice a la señora Boker, la condesa le dice a la señora Boker, que ni le intente, que Papá Goriot es una persona insufrible y después con el tiempo la condesa se termina yendo y se va sin pagarle no sé cuántos meses sí. de alojamiento. Y bueno, ella después de tantos intentos termina desistiendo de la idea porque Papá Goriot no le da atención, y después empiezan a narrar como Papá Goriot empieza a pedir que le vaya bajando el precio y empieza a ascender los pisos, Ascender de la los pensión, pisos, que es... hasta llegar a pagar 40 francos. Ahí está. Hay una relación inversa entre los pisos y lo que él va pagando, que además va reduciendo cada vez más la habitación, y aparentemente los pisos de arriba son los más baratos. Sí, además empiezan a aparecer las hijas que aparecían siempre con diferente ropa, entonces pensaban que eran varias mujeres que le iban a visitar, varias mujeres jóvenes, y empiezan a correr el rumor de que el papá Goriot es un libertino que anda con mujeres jóvenes, y en realidad él dice que son las hijas y nadie le cree. Y como que hacen alusión a que son muchas las mujeres que lo visitan, y él dice que no, que en realidad son dos. Y después con el tiempo, cuando él empieza a pasar de habitación en habitación, las hijas dejan de visitarlo. ¿Y qué se hace en torno al Papa Goriot? Y todos empiezan a hablar de él, y empiezan a burlarse de él y lo agarran de punto. ¿Y quién fue entonces la generadora de eso? La señora Boker. La propia señora Boker es la que genera después el tipo de boicot que se hace eso. Muy bien, así me gusta. ¿Cómo se llama? Correa, y me hizo unos cuantos puntos, Correa. Unos cuantos puntitos. Muy bien, ¿no? Es decir, cómo la señora Boker entonces está enamorada cuando llega Papá Goriot, y cómo ella misma le hace hacer lo que hoy llamaríamos bullying, ¿no? Es decir, cómo después se ríen del pobre viejo, cómo lo tratan de que está con estas mujeres, y de alguna manera ven que él está con diferentes mujeres porque ellas se visten muy bien y a veces se visten mejor y otras peor, y entonces
como que hasta eso, ¿no? No las reconocían, o sea, viene el absurdo de esa gente que piensa mal y como esto es terrible. Papá Goriot lo único que hace que es, ¿qué le da a las... Él adora a las hijas y le da todo el dinero a ellas, ¿está? Hasta en una está demoliendo objetos de plata para venderlos, Sí, me da tremenda ¿está? lástima. Ese de finanzas. Era una cacerola de plata. Claro. La mujer. Sí, y él le da todo a las hijas. Entonces, todos estos malos pensamientos y maldades en torno a él en realidad no tienen asidero teórico, ¿no? Es decir, son todas confabulaciones. Él no cuenta porque es una persona que además, ¿por qué va a tener que contar todo lo que hace? ¿No? Digo, ¿cómo? ¿No? Es absurdo. Bueno, vamos a leer, a ver si quedó algo más de la señora Boker, pero bueno. Bueno, dice que ella es viuda, ¿no es cierto? Pero a la vez que nunca hablaba del difunto, ¿no? Y eso que ellos antes tenían fortuna, pero a la vez no se sabe de qué, ¿no? Es decir, tampoco dice de qué. Dice, no se había portado bien con ella, pues tan solo le había dejado los ojos para llorar, aquella casa para vivir y el derecho a no compadecer ningún infortunio, porque según decía había sufrido todo lo que es posible sufrir. Ahí hay una hipérbole, ¿no? O sea que esta señora sufrió todo lo que es posible sufrir. Hay una hipérbole porque, bueno, todo, ¿no? Es como mucho, ¿no? Una exageración de una cualidad, en este caso negativa, ¿tá? Así que por un lado tenemos a la señora Boker. Si la tuviéramos que poner acá, entonces, ¿cómo la pondríamos acá en este esquema? Una oponente, ¿no? No, pero en relación, digamos, ¿un oponente de quién? Porque es un oponente en relación a Papá Goriot. ¿Y qué más diríamos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su función? ¿Qué tiene por objeto ella? Sí, en realidad de todos, ¿no? Tratar de sobrevivir, porque en varias oportunidades le dice a la cocinera que paga lo más barato, que ponga lo más barato, que tal cosa porque no sale tanto, ¿no? Entonces, como que el objetivo de ella es quedarse con más dinero y invertir lo menos posible, ¿no es cierto? Claro. Ahí está. Bueno, sigan leyendo un poquito ahí, al oír los pasos quedaste, ¿no? No, ahí empieza a hablar de los apartamentos. ¿Quién lee allí un poquito? En el primer piso se encontraban las dos mejores habitaciones de la casa. La señora Boker ocupaba la más chica y la otra pertenecía a la señora Couture, viuda de un comisario ordenador de la República Francesa. Vivía con una persona muy joven llamada Victorine Taillefer, porque hacía las veces de madre. La pensión de estas dos señoras ascendía a 1.800 francos. Las dos habitaciones del segundo piso estaban ocupadas por un viejo llamado Poiret, otra por un hombre de unos 40 años con peluca negra, de bigote teñido, que se tenía por hombre de negocios retirado y que se llamaba Bautin. El tercer piso se componía de 4 habitaciones, 2 de las cuales estaban alquiladas por una vieja solterona llamada Michoneau, otra por un antiguo fabricante de fideos y de almidón y que se dejaba llamar Papá Goriot. Las otras 2 habitaciones estaban destinadas a las aves de paso, a esos desdichados estudiantes que, como Papá Goriot y la señora Michoneau, no podían gastarse más de 45 francos al mes en alojamiento y comida. Pero la señora Boker deseaba poco su presencia y solo los admitía cuando no tenía más remedio, comían mucho pan. En ese momento, una de esas 2 habitaciones correspondía a un joven llegado a París de las inmediaciones de Angoulême para estudiar Derecho y cuya numerosa familia sufría las más duras privaciones con el fin de enviarle 1.200 francos al año.
Eugenio de Rastignac, así se llamaba, era uno de los jóvenes obligados a trabajar por desgracia, que comprenden desde muy jóvenes las esperanzas que sus padres depositan en ellos y se preparan para un bello destino, calculando desde el primer momento la importancia de sus estudios y adaptándolos a los cambios futuros de la sociedad, para ser los primeros en exprimir sus frutos. Sin sus observaciones sorprendentes y sin la habilidad con la que supo introducirse en los salones de París, este relato no habría estado matizado de tonos tan creíbles. Los debería, sin dudas, a su mente sagaz y a su deseo de penetrar los misterios de una situación espantosa, tan cuidadosamente ocultada por los que habían creado como por él que la sufrió. Ahí está, gracias. Vamos a ver un poquito hasta ahí. Bueno, entonces ahí, hay una presentación también muy detallada y en relación sobre todo a qué de los personajes. En relación más que nada a los ingresos, ¿no? En relación a los ingresos, es decir, están clasificados por los ingresos que ganan y cómo están dispuestos según el ingreso que ganan, ¿está? Bien, es la primera presentación de Vautrin, que es uno de los que vamos a ver, que se dice algo de Vautrin, entonces. Es un hombre de negocios retirado. Vautrin, y fíjense lo que dice acá, ¿no? Porque después va a haber muchos datos contrarios de Vautrin. Es medio chata ese. Sí, es un hombre. Sí, es un hombre de unos 40 años, ¿tá? Que lleva una peluca negra, se teñía las patillas, eso todo grafopeya, y se decía antiguo comerciante, ¿tá? Pero vamos a ver después que no es eso, ¿tá? Y luego señala también las breves características de Papá Goriot, el otro personaje que vamos a prestar atención, ¿tá? Que dice lo fundamental, que yo ya les había mencionado la otra vez, que es un antiguo fabricante de fideos, pastas italianas y almidón, ¿tá? Y que permitía que lo llamaban Papá Goriot, ¿tá? Y luego hay una metáfora, los pájaros de paso, que llama a esos estudiantes, ¿no? Pájaros de paso como porque venían y se iban algunos estudiantes que pasaban como los pájaros con las estaciones, ¿no? Y ahí es cuando dice que Papá Goriot pagaba 45 francos mensuales y ahí ya estaba en el tercer piso, ¿no? Ya había subido. Subido de piso es bajar de dinero, y más, que eran más chicas las habitaciones. Porque no había ascensor, entonces era más sacrificado subir por la escalera. Probablemente, sí, o porque eran más chicas las salas, ¿no? ¿Por el qué dijiste? Por el tamaño de las habitaciones. Por el tamaño, claro. Y después presentan también a Eugene de Rastignac, que él es el estudiante de Derecho, ¿está? Y lo que sabemos acá es que es una familia donde depositan todas las esperanzas en él, ¿está? Y que se esfuerzan mucho por pagar sus estudios y entonces ese es el fin que tienen ellos en relación al hijo, ¿está? Vamos a ver que este Eugene va a tener a dos personajes de los que aprende. Por un lado va a ser Papá Goriot, de donde va a aprender el bien y todas las cosas buenas. Y por otro lado va a ser Vautrin, que también lo acaban de presentar, que va a aprender lo malo y Vautrin lo va a aconsejar de varias maneras, ¿está? ¿Quién lee allí un poquito más? Encima de este tercer piso tengo yo ahí.
¿Quién le hace un poquito encima de este tercer piso? Yo tengo encima de este primer piso, arriba de Bueno, pero si es a continuación, qué raro que diga primero. sí, a ver, encima de este tercer piso hay un desván para tender ropa y dos buhardillas donde dormían un criado, llamado Cristóbal y Silvia, que aborda cocinero. Además de los 7 pensionistas internos, la señora Bauker tenía, según fuese el año, 8 estudiantes de Derecho o de Medicina y 2 otros clientes que vivían en el barrio, abonados todos a una comida solamente. El comedor contenía 18 personas a la hora de la cena y podía admitir una veintena, pero por la mañana lo ocupaban 7, cuya reunión del almuerzo ofrecía el aspecto de una comida en familia. Qué raro, porque yo acá tengo 20 personas, como qué raro que no coincidan los números, ¿no? Sí. Yo tengo una botella. Desayunaban los que dormían ahí, ¿no? Sí, la mía dice desayuno también. Ahora dice desayuno, sí. Yo tengo 6 de la noche. ¿Eh? Vivían en el barrio, todos ellos abonados solo a las 6. Esa reunión con el- Está, bueno, sigan ahí un poco. Sí, ahora. Todos ellos bajaban en zapatillas. Sí. Bajaban en zapatillas, se permitían observaciones confidenciales sobre la indumentaria, el carácter de los externos y sobre los conocimientos de los excedentes, expresándose con la confianza propia de la intimidad. Estos 7 pensionistas eran los niños mimados de la señora Bauker, que les medía con exactitud el astrónomo, los criados y los miramientos, según la cifra de sus pensiones. Una misma consideración se hacía ante aquellos seres reunidos con la casualidad. Los 2 pensionistas del segundo no pagaban más que 72 francos mensuales. Esta baratura, que no se encuentra más que en el arrabal de San Marcelo, entre la Borgue y la Salpêtrière, y del que suele una sección señorita Couture, anunciaba que aquellos pensionistas debían pagar más de pesos de desplazas más o menos aparentes. Asimismo, el espectáculo deseado que ofrecía el interior de aquella casa se repetía en los trajes de sus huéspedes, igualmente deteriorados. Los hombres llevaban levitas cuyo color se había hecho problemático, calzado como el que se tira a la calle en los barrios elegantes, ropa blanca gastada, trajes que no tenían más que algo. Las mujeres estaban vestidas pasados de moda, detenidos con encajes recomendados, guantes gastados por el uso, corderas rojas y camionetas desdichadas. Pero si esas eran las ropas, en cambio, casi todos mostraban cuerpos sólidamente formados, que habían resistido las tempestades de la vida, caras frías, duras, gastadas como las de las monedas antiguas. Sus bocas marchitas estaban armadas de dientes árabes. Aquellos huéspedes hacían presentir dramas ya realizados en acción, pero no dramas representados a la luz de las candilejas, entre bastidores, sino dramas positivos y muchos dramas helados que conmovían vivamente el corazón, dramas continuos. Ahí está, gracias. Fíjense que acá no vamos a leer parte por parte, sí algunos aspectos. Vieron que pasa a detallar la grafopeya en general, ¿no? Las levitas, que son como una casaca larga, cuyo color se había vuelto indefinido, y calzaban zapatos como los que arrojan en el rincón los guardacantones, es decir, en la basura, los barrios elegantes, es decir, que llevaban zapatos viejos, ¿está? Y las mujeres vestían invariablemente ropa gastada, reteñida o desteñida, viejos encajes surcidos y guantes abrillantados por el uso. ¿Ven cómo da todos elementos de la grafopeya que son desgastados, translúcidos, sucios, desteñidos, ¿no? Que debido a los varios lavados de la ropa y al gastado del calzado, ¿no? Y sin embargo, las complexiones, ¿no?, en general, eran los que habían resistido las tormentas de la vida, ¿no? Es decir, los rasgos ¿No? De alguna manera
Sí, los rasgos de la etopeya, los que resisten las tormentas de la vida, o sea, ahí es una metáfora, ¿no? ¿Qué serían las tormentas de la vida? ¿Qué connotaciones tienen? Los avatares, las dificultades. Ahí está, entonces esa metáfora tiene las connotaciones de dificultades, problemas, disgustos, desdichas, todo lo malo que puede tener la vida, ¿no? Las tormentas de la vida. Y los rostros fríos y duros, casi diluidos, ¿no? Es decir, cómo con los años se va transformando el rostro en frío en el sentido también metafórico, ¿no? De sin tanta movilidad y sin tanta sonrisa de repente, ¿no? Frío y duro. Insensible, ¿no? Insensible, ahí está. Más adelante dice que eran diferentes. Como los de las monedas demasiado antiguas, y ahí relacionan esos rostros fríos y duros, como las monedas antiguas, viste, que se le va yendo el relieve, ¿no? Así que hay una comparación con las monedas antiguas que se le va el relieve, como dicen las compañeras, que se le va la expresividad de tantos problemas que han pasado. Las bocas marchitas, ¿no? Marchita también relacionado a las plantas, ¿no? Como desgastadas, ¿no? Podían considerarse armadas de dientes ávidos. Los dientes sí eran ávidos porque justamente por la necesidad de alimentación, ¿no? Estos seres hacían presentir dramas vividos o en plena actividad, no dramas representados a la luz de las candilejas, es decir, no dramas que ellos hayan visto representarse a la luz de las candilejas, sería como algo, si lo ves desde afuera, ¿no? Un teatro, lo que sea, sino que vivientes y mudos, ahí otra metáfora, dramas vivientes y mudos, dramas helados que removían cálidamente el corazón, dramas continuados y verdaderos, es decir, acá como el drama de Papá Goriot que le da todo el dinero a las hijas y las hijas no lo quieren, por ejemplo, ¿no? Sin grupo que no se dice, no se sabe qué pasa con cada uno. Ahí está, porque vamos a ver qué pasa acá con esta gente, cómo se van enterando de las cosas de los demás. Sí, muchas veces viendo uno que hace el otro, como Eugène de Rastignac que ve a Papá Goriot con demoler las cosas, ¿no? Y al otro que después lo ve con los prestamistas, ¿no? Es decir, ahí se van viendo cómo después Papá Goriot manda a buscar, manda a darle a la hija lo que sacó de ese préstamo y a la vez la ven a ella entrar a lo del prestamista, ¿no? Entonces, cómo se ven entonces los diferentes aspectos, pero más que nada por deducción de los propios pensionistas, ¿no? ¿Quién lee un poquito ahí? La solterona sigue. Sí. La solterona Michona llevaba sobre sus ojos cansados una visera de tafetán verde revelada por un alambre, capaz de asustar al ángel de la piedad. Su charm, deshilachado, parecía cubrir un esqueleto. De tal manera eran angulosas las formas que cubrían. ¿Qué ácido había corroído sus formas femeninas? Debía, sin embargo, haber sido bonita y bien hecha. Era el vicio, los
planta sureña al aproximarse el invierno. Según ella, había quedado un viejo señor que padecía un catarro a la vejiga y a quien habían abandonado sus hijos creyendo desinvertirse. Este anciano le había legado 1000 francos de renta vitalicia. Aunque las pasiones habían dejado huellas en su cara, tenía todavía vestigios de una blancura y finura de tez que permitían suponer que el cuerpo conservaba aún algunos restos de belleza. El señor Poiret era una especie de mecánico. Viéndole deslizarse como una sombra gris a lo largo de un paseo de jardín de plantas, la cabeza cubierta por una gorra vieja y rávida, sosteniendo apenas su bastón de mango de marfil. De la mano había amarillado, dejando flotar los faldones arrugados de su levita, que ocultaban mal unos pantalones casi vacíos y las piernas con medias azules que titubeaban como las de un borracho, mostrando su chaleco blanco, sucio, su cuello arrugado, que se unía imperfectamente a su corbata arrollada alrededor de su cuello de pavo. Mucha gente se preguntaban si esta sombra chinesca pertenecía a la raza audaz de los hijos de café que pululan por el bulevar italiano. ¿Qué trabajo había podido perdonarle así? ¿Qué pasión había desfigurado su faz bulbosa que dibujaba su caricatura? ¿Hubiera parecido inverosímil? ¿Qué había sido? Quizá empleado en el Ministerio de Justicia, en la oficina en la que envían sus minutas de magistrados, las cuentas de provisiones de velos negros para los parecidas, de salvados para los cestos, de cuerdas para las cuchillas. ¿Acaso había sido recaudador a la puerta del matadero o subinspector de salubridad? En fin, este hombre parecía haber sido un ángel de nuestro gran molino social, uno de esos ratones parisienses que ni siquiera conocen sus refranes, algún eje sobre el que habían cuidado las desgracias o las porquerías públicas. En fin, uno de esos hombres a quienes decimos al verlos, a pesar de todo, gentes así son necesarias. En todo París ignora estas figuras lívidas de sufrimientos morales o físicos, pero París es un verdadero océano. Ya podés echar la sonda, nunca encontraré el fondo. Recorrerlo, describirlo, por mucho cuidado que en esto pongáis, por numerosos y tenaces que sean los exploradores de este mar, siempre se encontrará un lugar virgen, un antro desconocido que descubre flores, perlas, monstruos, algo extraordinario olvidado por los cursos literarios. La casa Bauquer es una de esas monstruosidades curiosas. Dos figuras Hasta ahí, gracias. Vamos a ver algunos elementos de esta parte. Ahora presentan a dos pensionistas más, que son la señorita Mechonau, que es soltera, ¿tá? Y es muy singular esta forma de decir, ¿no? Tiene una visera de tafetán verde con borde de alambre de latón que habría asustado a un ángel, ¿no? Es decir, la exageración, ¿no? La ironía, ¿tá? Hasta a un ángel, ¿no? Es decir, los seres más buenos del universo se hubieran asustado de verla, como tenía esa visera de tafetán, ¿no? Es decir, una suerte de sombrero, ¿no? ¿Qué ácido existencial habría despojado a aquella criatura de sus gracias femeninas, ¿no? Hay una metáfora, ¿no? De qué puede ser el ácido existencial. ¿Qué connotaciones deja? Qué desgracia, qué elemento tan dañino puede haberle hecho a alguien quedar tan horrible, ¿no es cierto? Es decir, como este es un maestro en esa forma de decir. Y dicho sea de paso, además, que no nos hemos referido al tipo de narrador. ¿Qué tipo de narrador tiene? Lo veríamos como omnisciente, ¿no? Porque está en relato en tercera persona, lo sabe todo. Pero estas preguntas, en esa omnisciencia, serían justamente las preguntas que se harían el resto de los huéspedes sobre ese personaje. No. Hay ahí una, vamos a decir, ya la pregunta está
no. La Es, vida del el narrador es un narrador omnisciente que ustedes ya saben, omnis todo. Claro. Ya ahí dijo, la pregunta está conveniente. Omnis, todo, y ciencia del antiguo latín es ese saber, ¿no? Es un narrador que todo lo sabe, es un narrador externo La tercera persona. que narra en tercera persona, del singular o del plural, y que justamente en este caso esas preguntas que tú me decías, esas son preguntas retóricas, ¿no? Es decir, preguntas que, ¿qué ácido existencial habría despojado aquella criatura de sus gracias femeninas? Es decir, en esa metáfora, ¿no? ¿Qué desgracia le habría pasado, ¿no es cierto? ¿No? Que son preguntas, las preguntas retóricas son aquellas que no tienen respuesta, ¿está? Pero fíjate que en cierta manera él dice, porque daba la impresión de haber sido bonita y bien proporcionada, pero algún ácido existencial le decía, algo le había quitado esa belleza que hubiera podido tener de joven, ¿no? Habría sido el vicio, la pena, la codicia. Lo que tiene este narrador, que si bien es omnisciente, pero no... ¿Cómo? No es tan confiable, o sea, te presenta como dudas cuando él debe tener la certeza. Ahí está. No es como el narrador omnisciente que te dice todo, sino mediante esas preguntas también, ¿habrá pasado tal cosa? ¿Habrá pasado tal otra? Es decir, Busca intrigarte de ese ahí está. Genera intriga, genera... ¿Qué habrá sido el vicio, la pena, la codicia? Que además, después lo va supliendo con cosas. Es decir, después algún otro personaje averigua algo y dice, por ejemplo, bueno, así nos podemos dar cuenta de tal o personaje, tal característica, porque había pasado tal o cual cosa. ¿Está? También cómo está el aspecto físico vinculado a todo el tema de la avaricia y la codicia, como algo que cambia a la persona, como que la fea, digamos. ¿En qué parte acá dice la avaricia? No, o sea, como que él dice, había sido el vicio, las penas, la avaricia, como esa suposición, sí. el físico se corresponde con eso. Sí, digamos. sí. ¿Acaso espiaba los triunfos de una juventud insolente a la que había sucedido una vejez tan horripilante? Es decir, es un narrador que no da todas las soluciones, pero sí que después muchas veces se completa el personaje por algún otro ángulo que da posteriormente y que justamente viene a como llenar ese vacío de lo que no había dicho al principio, ¿no? Es decir, es una manera de justamente de generar emoción con respecto a lo que se está diciendo y seguir leyendo, ¿no? Es como esta técnica narrativa, la de mostrar, no contar. O sea, no te estoy diciendo las cosas de forma literal, pero te muestro cómo es el espacio, por ejemplo. No te digo que hay luna llena, pero te describo todo un ambiente en el que lo puedes percibir a través del cristal. Y acá es lo mismo como con las descripciones de los personajes o su pasado. Ahí está, ¿no? ¿Vos sos de apellido? Berrueta. Berrueta, muy bien. Les decía entonces, tenía la voz estridente de una cigarra, ¿está? Ahí entonces también la metáfora, ¿no? La voz de una cigarra, ¿no? Ahí sería la metáfora, voz estridente de una cigarra, ¿no? Sí, de esas voces desagradables, que, bueno, que grita en su nido al acercarse el invierno, ¿no? Acá tenemos una metáfora estridente de cigarra, es una metáfora de complemento, ¿no? En vez de decir voz de grito, dice de una cigarra, ¿tá? Decía haberse dedicado a cuidar a un anciano aquejado de una enfermedad,
Bueno, después, el señor Poiret es una especie de autómata, que vos leíste, en tu traducción lo tenés, la persona que leyó, que dice un mecánico, acá. Ah, yo tengo máquina acá. Yo, autómata. Autómata es, claro, una maquinaria que hace algún... hay un relato de los autómatas de Eta Hoffman muy bueno, que son máquinas que se mueven y hacen algún movimiento, que hacen siempre el mismo movimiento. ¿Vieron? Bueno, eso, o sea, un autómata es como alguien que hace un movimiento, hoy diríamos robot, ¿no? Pero era algo que hacía algún movimiento en especial, pero no necesariamente todos los movimientos. Es decir, que lo está catalogando como de una especie de algo mecánico, de algo robótico, ¿no es cierto? Como que no es humano, ¿no? Camina como una sombra gris, ahí el comparativo, ¿no? La comparación, camina como una sombra gris, sí, parece casi muerto, ¿no? Es como la antítesis masculina de la señora Bocard. En parte, sí, sí. Y los dos son delgados, ¿no? Bueno, a ver qué otra forma. Cuando dice, se preguntaban si aquella sombra chinesca, ¿no? Vieron que, si bien todo es desagradable, también hay un humor implícito, sin el cual no sería posible leerlo. Hay humor implícito en todo, ¿no? Sombra chinesca, otra metáfora, ¿no? Parecía una sombra chinesca, era una sombra chinesca, ¿está? Y los hijos de Jafet, Jafet es el hijo de Noé, ¿no? Que mariposean por el bulevar italiano, ¿no? ¿Qué trabajos habrían podido reducirle hasta el estado, ¿no? Es decir, ¿qué lo habría llevado a hacer eso que es, ese desastre que es, ¿no? Es decir, ¿qué pasiones habría consumido su rostro? ¿A qué habría dedicado su existencia? Como esa serie de preguntas que nos lleva a seguir leyendo, ¿no? Y habla de la noria social, ¿no? La noria como la maquinaria social, y que él sería un pivote del cual habrían girado los infortunios, ¿no? Y luego más adelante habla hay una metáfora explícita que dice, París es un verdadero océano. Ahí tenemos París, el elemento real, y el océano, elemento figurado. Más adelante, en esta misma parte que leyó la compañera, París es un verdadero océano. Ay, acá la encontré, gracias. El mío dice el bello París. Sí, pero después de eso, después dice, el bello París ignora su honor prohibido de sufrimiento. Pero a su vez es un verdadero océano. Ahí está, ¿no? Océano en el sentido de que todo la abarca, ¿no? El océano que tiene como una contención de todos los diferentes tipos de peces, ¿no? De animales. Hay una advertencia sobre ese lugar también. Sí, cuando dice un paraje virgen. Sí. La casa Bouquer era precisamente una de esas insólitas monstruosidades, ¿no? Es decir, como que la casa Bouquer, por sus habitantes, era una monstruosidad, ¿no? Ahí también otra metáfora. Yo les dicté la metáfora, lo que era, ¿no? Está. Muy bien. Era una monstruosidad, es decir, como que estaba lleno de estos personajes tan especiales, tan raros, diferentes, desagradables, si se quiere,